Bueno, hermano, en esta noche damos gracias al Señor por la vida, la salud que Él me concede, por estar con cada uno de ustedes, por poder compartir la palabra del Señor en este día y, y lo vamos a hacer como estamos enseñados. Vamos a leer en el libro de Juan, capítulo 14, del verso 13 y 14. Así que a compartir el mensaje de la palabra del Señor. Juan, capítulo 14, versículos 13 y 14. Así que si usted la encontró, ahí me dice, me confirma con un amén desde su casa y esperando que estén todos bien, pese a las dificultades que se están viendo con esto del tema del coronavirus, que poco a poco ha ido bajando, pero siempre la oración tiene que mantenerse vigente y de eso es lo que vamos a hablar hoy día. La palabra del Señor nuevamente en Juan capítulo 14, versículos 13 y 14, y daremos lectura en el nombre de nuestro Señor Jesús. Y dice así: y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Que el Señor nos bendiga en la lectura de su palabra y, como bien decíamos, vamos a hablar más que una palabra, más que contingente, sino que vamos a hablar un poco de la oración. Y por título le pusimos a este mensaje la oración eficaz. Eh, Vamos a leer el mensaje, así que dice: ¿qué sentido tendría orar si, si no se pudiera tener algún resultado? Cuando hablamos de la oración, cuando hablamos de las cosas que nos suceden, de por qué oramos, de por qué buscamos hablar con Dios, esta es una de las cosas que pasan por nuestra mente. ¿Qué sentido tendría orar si no tuviésemos un resultado? Porque Dios sabe todas las cosas, Dios conoce nuestro corazón, nuestros deseos, las cosas que están en nuestro interior. Él no necesita de que oremos. Pero ¿por qué es necesario orar? Eh, Una, porque la palabra lo manda, porque aquí dice: ¿por qué la palabra nos manda a orar como medio de intercesión por todos los hombres y mujeres si realmente no fuera real? Porque a veces pensamos es que oramos tanto por estas cosas y no sucede, o tanto que hemos puesto esfuerzo en esto y la oración no tiene un efecto inmediato, o en el mediano a largo plazo no se ve, no se ve algo que sea resultado de la oración. Y dudamos y a veces cuestionamos porque decimos: oye, si Dios tiene todas las cosas claras, los tiempos están dispuestos, estas cosas van a pasar, pero el Padre, a través de su palabra, nos aconseja a que oremos y nos invita a orar. La oración es real y debe ser parte fundamental de la vida del cristiano. Pero ¿cómo debo hacer para que mi oración sea efectiva? Y creo que ese es el punto en el cual me quiero detener el día de hoy, en una oración efectiva. ¿Cómo yo puedo entender, puedo saber y sentir en mi ser a ciencia cierta de que mi oración está ante la presencia de Dios y va a ser respondida? La oración sirve para muchas cosas. La oración es para interceder, también es por sanidad, por liberación, por situaciones difíciles. También orar por las autoridades, como lo dice su palabra. Se tiene que orar por todos y en todo tiempo. Creo que eso lo tengamos claro: orar por todos, sin exclusión alguna y en todo tiempo. Pero la oración tiene ciertos requisitos para que, digámoslo, sea eficaz y también para que sea válida, por darle de algún sentido. El que conoce a Dios debe saber orar. Toda persona que lee su palabra, que quiere buscar y acercarse a Dios, tiene que saber orar. Y es principal, como primer punto, de que toda oración debe ser en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por eso leímos este pasaje. Todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, yo lo haré. Y lo que pidierais en mi nombre, yo lo haré. Aquí lo deja muy claro su palabra. Lo establece y lo dice dos veces. Por eso toda oración debe hacerse en el nombre del Señor Jesucristo. Y vamos a hacer una cita bíblica en Colosenses capítulo 3, versículo 17. Y dice de esta manera: todo lo que hacéis,
sea de hecho, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Lo voy a leer nuevamente. Todo lo que hacéis, sea de hecho o de palabra, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Este versículo nos deja muy claro también lo que leímos en un principio, de que todo es en el nombre del Señor. No hay intermediarios. No hay a través de quién más podamos acceder al Padre. Como dice su palabra, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Por eso nadie viene y se refiere que para llegar a Dios, al Padre, hay que acercarse a Jesús. No hay intermediarios. Solo Él es la puerta y el camino que conduce al Padre y la salvación. Solo en Jesucristo tenemos acceso. O sea, toda oración, todo clamor debe ser a través de Jesús. No hay más. También como dice en Timoteo, capítulo 2, versos 5 y verso 6. Dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual dio testimonio a su debido tiempo. Aquí, si bien muchos tratan de engañarnos con este pasaje, quieren ver solamente como que Jesús es mediador en el sentido de que Él muere en la cruz y paga un precio por nuestros pecados. Y no es un mediador pleno en el sentido de que Él es mediador en cuanto pagó un rescate, pero no en el sentido de la oración. Pero ya leímos dos versículos muy claros. Lo que dice nuestro Señor, que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre yo lo haré. Y también dice, todo lo que hacéis, de palabra o de hecho, hacedlo en el nombre del Señor. Esto es fundamental para entender que Él intercede por nosotros, que Él también intercede por nuestras peticiones. Aquí Él es mediador entre Dios y los hombres, pero en el sentido de que para llegar al Padre debemos hacerlo a través de Él. No hay mediador, no hay otra cosa. Él es la única respuesta. También dice, todo debe ser en su nombre. Y cuando la Biblia dice orar por todos los santos, como en el libro de Efesios capítulo 6, ¿a qué se refiere? Cuando dice orar por todos los santos, se refiere a orar por todos los hermanos. Se refiere a orar por todas las personas, por todos los santos, por toda la gente que está en la iglesia de Cristo. No que tengamos que pedirle a algún santo que ore y clame e interceda por nosotros ante Dios, cuando nosotros lo podemos hacer directamente a través de Cristo. Eso quiero que lo tengamos muy claro porque a veces uno suele confundirse y hay personas que tratan de confundirnos. Así que yo creo que tenemos clara esta primera parte de todo lo que hacemos. Todo es en el nombre del Señor Jesús. Y que Él es mediador entre Dios y los hombres porque entregó su vida por rescate, pero también es mediador a través de nuestras peticiones. Creo que tenemos claro este primer paso, que todo es en el nombre de Cristo. También, como punto 2, qué pedir y cómo hacerlo. Ya estamos como en la parte un poco más compleja de lo que es la oración. Dios conoce todos nuestros deseos, intenciones, anhelos, sueños, visiones, proyecciones y las personas que queremos. Pero el hecho de que Él sepa todas estas cosas no significa que no debamos orar. No significa que a Él lo sabe todo. Que el Señor sabe. Señor, te quiero pedir lo que tú ya sabes. No. La oración es un enlace. Es una comunicación. Un puente en el cual abrimos nuestros corazones a Dios y permitimos que Él actúe en nuestras vidas. Es necesario entender esto.
Porque si Dios sabe todas las cosas, ¿por qué debemos orar? Nosotros debiéramos hacer nuestra vida, reunirnos, escuchar la palabra, adorar a Dios, pero ¿para qué vamos a orar? Si Él lo sabe todo. Y además nuestra oración no tiene ningún efecto en su voluntad. Sí, sí la tiene. Porque la palabra dice, lo que pidierais al Padre en mi nombre, yo lo haré. Si dos se pusieran de acuerdo en algo, así será hecho. Pero también viene un secreto acá. ¿Por qué es necesario orar? Como decimos, es un enlace en el cual nosotros permitimos que Dios actúe en nuestras vidas. Porque la palabra dice, yo estoy a la puerta y llamo, y el que oye mi voz y abre la puerta, yo entraré en él, cenaré con él y él conmigo. Eso es clave. Cuando yo oro al Señor, cuando yo abro mi corazón ante sus plantas, abro una puerta en la cual permito que el Padre de las luces, aquel que habló a mi vida y por esa palabra vino la salvación a mí, yo abro y él permito que él entre en mi corazón. Por eso la oración es fundamental. La oración es fundamental para que el Espíritu Santo actúe en nosotros. Ahora bien, entendemos que la oración es una comunicación, pero también debemos entender que la oración no es una fuente de los deseos, en el cual podemos pedir cualquier cosa, lo que se nos ocurra. Total, Dios nos escucha. Total, puedo pedir cualquier cosa y Él me va a responder como quien tiene una moneda o una fuente. No es así. ¿Por qué? Porque es distinto. Porque quien escucha nuestra plegaria tiene una voluntad propia. Y no solo eso, es una voluntad que es superior a la nuestra, en la cual conoce todas las cosas. Por ende, la respuesta está fuera de nuestro entendimiento. Las respuestas que Dios nos da están fuera de nuestro alcance. Me acuerdo siempre de esto, cuando un hermano iba hacia el juzgado, iba en un taco y iban clamando a Dios, pero flaqueó la fe. Pero Dios hizo algo que está fuera de nuestro entendimiento. Hizo que se cerrara el juzgado, que por una razón X no se pudo abrir hasta que Él llegó, porque las respuestas de Dios están fuera de nuestro entendimiento, están fuera de lo que nosotros podemos pensar. Dios responde, pero no como pensamos, pero Él responde tu plegaria. Y también otra cosa, el contenido de la oración, lo que yo le pongo al Padre ante su presencia, nuestras peticiones, nuestra adoración, porque la oración no es solamente un lugar para pedir, no es un momento en secreto para sacar un pliego de petición en un cuaderno, sino también es necesario adorar y bendecir el nombre del Señor. La oración también es para adorar, la oración también es para exaltar, la oración también es para pedir perdón por nuestras deudas, como dice en Mateo cuando el Señor le enseña a orar, o vosotros oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en el cielo como en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Perdona nuestras ofensas, como nosotros también perdonamos a quienes nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Esta es una oración genuina. Y después termina adorando y exaltando a nuestro Dios cuando dice, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria. En este sentido, quiero que entendamos que la oración es algo que es más allá de pedir, sino que es más que eso. En nuestra intimidad, en nuestra relación, en nuestro enlace y comunicación con Cristo y con el Padre a través de Él. Por eso es importante que el contenido de la oración esté apegado a su palabra. ¿Qué dice el libro de Santiago, capítulo 4, versículo 3? Dice, pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites.
La oración no puede ser egoísta. La oración no puede estar abocada a fines personales. No podemos orar para desear el mal de alguien o fines totalmente egoístas. No podemos orar por eso. Mucho tiempo atrás, una hermana, siempre en un local de los del Templo Matriz, pedía la oración y levantaba. ¿Y cuál es su oración, hermana? No, que el Señor sabe. Ya. Vamos a orar que el Señor sabe. Y un día fue el pastor de la iglesia a ese local y salió la petición de oración. La petición de mi hermana, la que el Señor sabe, sí, sigue esta petición, listo. Y el pastor dijo, no oren por esa petición, porque ella está pidiendo que se muera el papá. Por eso nadie quería decirle cuál era su petición. Nuestras peticiones tienen que estar fuera de todo egoísmo. Las peticiones tienen que ser apegadas a lo que la palabra dice, a lo que ella nos enseña, a lo que ella nos pide como hijos de Dios. Podemos orar por una situación que nos afecta, sí. Podemos orar por alguien que nos está haciendo daño aparentemente ante nuestra vista, pero para que Dios tome el control de la situación o la cambie, pero no deseando el mal. Me gustaría ser gerente, así que vamos a orar para que el Señor saque a este hombre y me ponga a mí. La oración no puede ser con fines egoístas. La oración debe estar apegada a la voluntad y a la palabra de Dios. Es fundamental. En ese sentido se tiene que orar por todos y sin excepción alguna. Sin excepción alguna. Qué difícil, ¿no es cierto? Orar por tu enemigo. En este sentido, la iglesia debe orar por todos sin excepción. Y si piensas que la oración no sirve, te quiero decir esto. Piensa cómo estaríamos si la iglesia no orara. Si la iglesia no hubiera oración, estaríamos mucho peor. Porque la iglesia ora, clama y gime por sus países, por sus gobernantes, por todas las personas, los que están en prisión, los que están en libertad, los que están en la frontera, por las autoridades, por quienes están en los hospitales. Y no desde ahora, sino desde siempre la oración tiene ese sentido. Pero también piensa esto. ¿Qué pasaría si viviéramos lo que oramos? ¿Qué es esto? ¿Qué significa esto? Vivir lo que oramos, ¿qué significa? Y ese es el tercer punto. La oración debe ser real. Para que la oración sea real, debo vivirla. Un ejemplo, si pido a Dios por santidad, mi vida debe mostrar que hago un esfuerzo por conseguirla. Uy, qué difícil. Si pido por un compañero de colegio que le vaya bien, o un compañero de universidad o de trabajo, pero yo no le ayudo, no lo saludo. Mi oración debe acompañarse con una acción. Lo que yo oro, debo vivirlo. Si oro para que Dios le ayude, yo debo ayudarle. Eso es lo que tiene sentido. Hay personas que llaman a orar y también tienen una oración, pero no la reflejan en sus vidas. Es cosa de ver las redes sociales. La iglesia llama a orar por las autoridades, pero hay algunos que se mofan, se ríen, hacen escarnio por los quienes están orando. Y quiero decir que hay muchos líderes de la iglesia que hacen eso. Llaman a orar por las autoridades, pero se mofan de ellas. Los funan, hacen escarnio. No puede haber una dicotomía en nosotros. ¿Somos de Cristo o no somos de Él? Si Dios nos llama a orar, y quiero que entendamos esto cuando el apóstol Pablo habla de la oración. Cuando el apóstol Pablo llama a orar por las autoridades, por los reyes de esta tierra, para vivir quieta y reposadamente, él lo hace en un sentido, entendiendo que había un imperio romano que los perseguía. Eran perseguidos por ser cristianos. Eran golpeados, eran crucificados, los mataban. Eran apedreados. El apóstol Pablo muchas veces fue azotado, estuvo preso.
De ahí Dios lo libró. Entonces él oraba por esas autoridades. Tal vez nosotros no estamos en esta misma circunstancia, pero Dios nos llama a orar por ellos. Pero si oras por ellos, debes colaborar con ellos. Y con esto no quiero hablar del sentido crítico que tenemos que tener de la gestión de los gobernantes, sino hablo del escarnio, de la funa. No puede estar eso en nosotros. Lo que oramos debemos vivirlo. Lo que oramos debemos reflejarlo en nuestro actuar. Es difícil, es complicado, pero llamo a los líderes de la iglesia a dar el ejemplo en ese sentido. Si oramos por las autoridades, no nos mofemos de ellas. Seamos respetuosos, porque la palabra dice que por Dios han sido puestas, por Dios han sido establecidas. ¡Ay, qué complicado! Pero Dios nos llama a pensar diferente, que nuestros pensamientos también sean sus pensamientos, que pensemos como Él. Es algo que hemos hablado anteriormente. En nosotros está la mente de Cristo. No puede ser que nuestros deseos políticos o nuestra visión política nos saque de nuestro rol principal, porque primero somos hijos de Dios, y eso es primero que cualquier cosa. Si debemos cumplir primero como hijos, después podemos hacer lo demás, tener nuestra opinión, pero hay que hacerlo con mucho cuidado. La palabra nos manda a amar a nuestros enemigos, pero ¿de qué sirve orar por ellos si al término de nuestras acciones le deseamos el mal? ¿Qué es lo que Dios va a tomar en consideración? ¿Lo que pedimos en la oración? ¿En la intimidad con Dios? ¿O nuestra acción o nuestro accionar? Piénselo un momento. Oramos para que Dios, Señor, ayúdale, fortalécele, hazlo cambiar. Pero después con nuestros compañeros de trabajo, de jefe no, chao, no me interesa. O sea, con nuestro accionar le deseamos el mal. Nuestra oración debe reflejarse en nuestras acciones, en nuestra vida. Es difícil, pero eso es necesario para que nuestra oración sea eficaz, para que Dios nos crea. Esto es como cuando uno está en pareja, ¿o no? O sea, si yo quiero a alguien, yo lo llamo, me preocupo de que esté bien, cómo está, le pasó algo. Pero si no me preocupo, si no me interesa, si no soy capaz de llevarle un vaso de agua, arréglatelas tú. No, nuestro amor no solamente sale de nuestra boca, sino que debe ser reflejado en nuestras acciones. Y la oración es lo mismo. Lo que decimos y lo que hacemos. La oración es lo mismo. Lo que oramos al Señor debe reflejarse en nuestro accionar. Incluso oramos nosotros por quienes están en prisión. Pero eso no significa que la justicia no deba operar, porque también operamos por la justicia como poder del Estado para que sea justa. Debemos orar por todos, sin excepción alguna, pero la justicia debe seguir su curso. Eso no significa eximirlos de culpa, pero no hacer escarnio de ello. En síntesis, el apóstol Pablo, en 1 Timoteo 2, del 1 al 3, llama a orar por todos sin exclusión alguna, porque nuestra oración debe ser reflejada en nuestro actuar. Eso permite que nuestra oración no solo sean palabras, y aquí viene la parte difícil, que Dios nos dice que lo hagamos, pero es difícil cumplirlo. Para orar debemos amar. Quiero que te quedes con esta frase. Para orar debemos amar. Ese es el principio fundamental de una oración eficaz. Para orar hay que amar. Para orar hay que conocer. Hay que desear de todo corazón que eso se cumpla. Que no sean palabras al aire. Por eso cuando oramos por nuestra hermana Eli, Dios nos respondió. Oró la iglesia en conjunto y Dios nos respondió porque nuestra oración se reflejaba en nuestras acciones.
conversábamos del tema con mis primos, con mi papá. Oye, ¿cómo está? No? ¿Qué pensáis, papá, de mi tía? Chuta, hay que orar, hay que dar la pelea. Hay que orar porque, por último, decíamos, Dios nos puede decir que no. Por último, Dios, que es el dueño de todas las cosas, que me diga que no. Pero que no sea porque no rogué, que no sea porque no pedí, que no sea porque no presenté mi petición. Por eso Dios nos respondió, porque nuestra oración se reflejó en nuestro actuar. Ahora, si Dios no hubiese respondido algo distinto, Él nos habría dicho. Cuando la oración es genuina, cuando la oración es real, Dios habla a su pueblo. Dios le dice, no, yo quiero esta otra cosa, pero Dios lo declara, Dios lo avisa, Dios no nos avergüenza porque dice que la esperanza no avergüenza. Aquel que ora con fe y esperanza, Dios le responde. Tal vez no siempre lo que uno quiere, pero Dios te va a responder. Para finalizar, cuando la oración es real y sincera y nace del corazón del creyente, evidentemente va a conseguir algo. No va a quedar vacía, no van a ser palabras al aire, pero debe ser en su voluntad y debe ser reflejada en nuestro actuar. Es difícil lo que el Señor nos pide. Esta palabra es difícil. Ser hijo de Dios es complejo, porque va en contra de nuestra forma de pensar, porque va en contra de nuestra visión del mundo. Pero Dios nos llama a ser distintos, Dios nos llama a ser pacificadores, pero cuando todo está en paz, no. Hay que ser pacificadores cuando todo es difícil, cuando nada es fácil. En momentos como este es cuando debemos mostrar que somos verdaderamente hijos de Dios. Porque para Dios hay algo que es principal, hay algo que es más importante. En la prioridad de Dios, primero está la salvación del alma. Por eso dice la palabra que la oración de justo salvará al enfermo. Primero la salvación, después lo demás. Primero soy hijo, después lo demás. Por eso cuando el etíope iba con Felipe en el carro y él le explicó que Isaías cuando en la escritura, y él le preguntaba, ¿pero habla de otro o habla de sí mismo? Y ahí Felipe por la escritura le explicó y le habló de Cristo. Y este hombre que dijo, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe le bautizó. Porque la salvación es primero. La oración de nosotros primero debe apuntarse a la salvación de las personas, como lo dice el libro de Timoteo, porque Dios quiere que sean salvos todos. Que el Señor nos ayude. Y para concluir, si quieres una respuesta a tu oración, vive como oras. Eso involucra cambiar nuestro modo de pensar y realmente entrar en la voluntad del Padre. Él desea que oremos. Es agradable ante Él. Que oremos por todos, sin excepción alguna. Pero que también oremos como Cristo. Cristo cuando oró en el monte, hay una frase que tengo guardada y me acuerdo siempre de eso, cuando dice, no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. El Señor sabía que íbamos a pasar momentos difíciles. El Señor sabía que, que no iba a ser fácil. Dios sabía, a través de su Hijo, Él sabía que las cosas iban a ser complicadas para nosotros. Por eso su oración, la oración de Jesús, es en la voluntad del Padre. Cuando dice, no te pido que los quites del mundo, porque no podía pedir eso, porque eso no era voluntad de Dios, porque su voluntad era que estuviéramos en medio de todo para predicar su palabra. Pero lo que sí podía pedir, que los guardes del mal. Esa es la oración que nosotros debemos buscar. Cuando oremos, reflexionemos y digamos, ¿qué es lo que será la voluntad de Dios? ¿Cuál es la manera correcta? ¿Cómo entro a tu presencia? Que el Señor nos ayude. Esta es su palabra. Me gustaría que te quedaras con dos frases. Para orar,
debemos amar, pero también hay que vivir como oramos. Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos guarde. Esta es su palabra en este día y para el Señor la honra y la gloria.